Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Epicentro, la radio especializada en gestión de riesgos y protección civil, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Riviera Maya, estado de Quintana Roo. Bueno, aquí decimos Playa del Carmen, pero realmente estamos Playa del Carmen, Cancún, y pues casi todo el estado hay gente que está participando. Hoy, 28 de enero del 2021. Tenemos un tema ratito, les platicamos ya todos los medios de comunicación. ¿Saben qué? Me los voy a echar porque mi asistente ha llegado, así que se los voy a soltar. Muy buenas tardes, todos en cabina, y un saludo a nuestros radioescuchas, quienes les voy a recordar nuestros medios de contacto. WhatsApp general, 55468557. Les repito, para WhatsApp, 5546185719. Nos puede escuchar totalmente en vivo a través de las redes sociales por Facebook, YouTube y por la aplicación. Todos los Sonora, Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, ya desde Colombia, como los jueves, Puebla, Ecuador, y tenemos el programa de Infosismos MX. Los miércoles, recuerde, el Epicentro Colegiado, y también tenemos nuestros Epicentro Blogs, encuéntralos en sus publicaciones quincenales. Tenemos un tema bastante interesante que nos ha preocupado mucho, primordialmente a los que somos padres de familia y también a algunos profesionistas que pues ya quieren regresar a clases, etcétera. Pues el tema del día de hoy, el retorno seguro escolar con la nueva normalidad. Para ello, tenemos a un invitado especial que se la sabe todas en esta cuestión de la educación y de los centros escolares. Les presento a, pues ya casi doctorante, Hugo Rojas Brito, a quien agradecemos su participación y es un placer tenerlo en el Epicentro Quintana Roo. Antes les voy a dar un resumen de quién es nuestro invitado. Hugo Rojas Brito, director general del Instituto Tepeyac Xcaret, es egresado de la licenciatura en Psicología Social por la UAM. Obtuvo el grado de maestría en Psicología Sistémica por la Universidad UDLAP. Es candidato al grado de doctor en Psicología Organizacional por la UNAM. Dirigió la carrera de Psicología Industrial y Clínica de la Universidad de las Américas, AC, y tomó a su cargo el Centro de Investigación Organizacional de la División de Administración y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. Participó como consultor interno también del mismo tecnológico en Zona Sur, con 3 campus a cargo: la Ciudad de México, Córdoba, Veracruz y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En el año 2000 inició su colaboración en los diferentes proyectos del Grupo Xcaret, así como de algunas unidades de negocio, en donde destacaron la dirección del proyecto editorial, contribución como investigador y lobbying de Homeport, Puerto Cancún, Riviera Maya, y creador y desarrollador de la Travesía Sagrada Maya. En el 2008 se hizo cargo de la gerencia y posteriormente la subdirección corporativa de capital humano del Grupo Xcaret, estableciendo la gestión por competencias laborales. Desde el 2010 fue nombrado director general del Instituto Tepeyac Xcaret, en donde se aboca a colaborar en el diseño y establecimiento de modelos y metodologías de vanguardia para la comunidad educativa, permeando, claro, parte de la filosofía de Xcaret. Mi estimado Hugo, bienvenido. Pues ya sabes, estos son tus micrófonos. Muchas Adelante. gracias, Rubén, a tus órdenes. Muchas gracias. ¿Por dónde quieres que empecemos? Porque el tema es grandísimo. A pesar del corto tiempo que tiene la pandemia, se ha generado una cantidad de información que aquí la pregunta es, ¿por dónde quieres que empecemos? Antes de salir al aire comentábamos, ¿no?, de nuestras frases estas, ¿no? Retorno seguro, ok, y nueva normalidad, que yo decía que no me pegaba, a ti el retorno no seguro. ¿Qué tratarán de decirnos con esto de retorno seguro escolar? Mira, yo creo que aquí hay dos temas. Cuando yo te decía seguro, pues nada es seguro porque ante esta condición de incertidumbre, creo que una de las primeras cosas que tenemos que entender es que el tema de la palabra seguro no es nada seguro. Tan es así que a lo mejor esperábamos que la pandemia durara unos meses y se fue prolongando y hoy estamos hasta en momentos críticos en donde cada vez se hace más largo el proceso de regresar a una normalidad. Por tanto, la normalidad en esa condición, pues difícilmente podríamos decir que va a retornar. Hoy estamos clarísimos de que el tema, como lo vive Quintana Roo, por ejemplo, que la zona norte regresa a el termómetro epidemiológico a nivel naranja, en teoría estábamos en amarillo,
Yo regreso a la zona norte, a nivel naranja, se hace todavía un poquito más compleja la posibilidad de un retorno cercano. Es claro que el retorno quizá tenga la posibilidad de que sea para agosto, si es que de alguna manera amaina un poco el tema de la pandemia. Y por el otro lado, qué tan rápido empiezan a desarrollarse todas las campañas de vacunación, sobre todo a la población de riesgo que pudiera tener el estado de Quintana Roo. Eso por un lado. Pero por el otro lado, cuando tenemos de alguna manera los arribos de turismo en diferentes modalidades de diferentes países y en donde el Estado, ni de Quintana Roo ni el país mismo, ha establecido protocolos formales de recepción de turistas en las líneas aéreas, en las diferentes líneas aéreas. Hay países en Europa, Estados Unidos mismo ya empieza a tener, a poner condiciones de que presenten las pruebas de PCR antes de abordar el vuelo, al menos 48 antes de tomar el vuelo, como una especie de garantía de que el visitante no llega contagiado. Sin embargo, tampoco hay garantías de que en el mismo avión se contagien por el tema de las cercanías, las conglomeraciones en aeropuertos, y entonces tampoco hay garantías que aterricen libres de virus. Más los que la misma ciudad o en los aeropuertos, después de salir, puedan generarse niveles de contagio. Esa parte es una parte muy delicada y que creo que tenemos que tomar algunas medidas para tener niveles de contención, de que sí es cierto que a lo mejor aquí se pueden empezar a tomar medidas de seguridad, debemos también tomar medidas de que el ingreso de visitantes o de migrantes, porque también tenemos migrantes ahora, los migrantes guatemaltecos, hondureños y demás, que no están realmente libres de tener contaminación, también tenemos esos riesgos. Por tanto, no quiero decir que estemos en un momento crítico o de alarmismo, pero Quintana Roo es un estado que está de alguna manera o que tiene que establecer políticas mucho más drásticas en aspectos de sanidad y de control de la salud, no solamente la condición de sus habitantes. Esto hace que entonces las escuelas sigan siendo un punto importante y que tomará rezagos formales para poder entrar en actividad. Sabemos que muchos centros económicos tienen que abrir, las zonas hoteleras, los restauranteros, muchos negocios que de alguna manera el sector económico está deprimido por la pandemia, pero el sector educativo también está en la misma condición. Y el sector educativo, tanto del Estado como el sector privado educativo, también están sufriendo sustancialmente. Si de por sí los comercios y los hoteleros están sufriendo por el bajo ingreso de turismo, la baja demanda económica, la economía se ha caído, ahora imaginemos también a las escuelas particulares que están deseosos de abrir, pero que no pueden abrir y que ya están a punto de quiebre. Porque no pueden mantener nóminas de docentes, no pueden mantener las instalaciones de sus colegios porque no hay ingresos. Hoy los padres de familia, al tener la modalidad a distancia, están muy inquietos de poder decir si vale lo que pagan por la educación que están recibiendo. Y aunque de alguna manera no hay escuelas que están manteniendo su nivel académico a pesar de la distancia, es un excelente pretexto para que los padres de familia, con esa justificación, quieran bajar los costos educativos. Y desde luego pone de rodillas a escuelas particulares que no tienen elementos de enfrentar. ¿Quiénes sí pueden enfrentar estos esquemas? La escuela de gobierno. Porque la escuela de gobierno, al mantenerse bajo un presupuesto del Estado, ellos podrían tener cerrado, podrían mantener la televisión prendida, los maestros mismos, llega un momento que a lo mejor uno dice, hacen y no hacen porque ya la televisión tiene el diseño educativo. Y ellos finalmente tienen el sueldo garantizado. Las escuelas particulares, incluyendo, va desde las de preescolar hasta las universidades, que normalmente viven de ingresos formales, salvo algunas que puedan tener un subsidio de algunas fundaciones, son los que están sufriendo frontalmente. Por eso el tema de regresar a una semipresencial o a la normalidad es muy complejo.
en junio del 2020, cuando empezaba la pandemia, bueno, no la pensaba, a la mitad de la pandemia, que estábamos en junio, teníamos 543 escuelas particulares. Y hablar de 543 escuelas particulares es en todo el estado. ¿Qué implicaba? Que teníamos en Cozumel 30 escuelas, tenemos 30 escuelas particulares. Voy a hablar de teníamos, porque hoy no sabemos ni cuántas existen ya. Había 30 en Cozumel, había en Carrillo Puerto 4, en Otompe Blanco había 70, en Bacalar 2, en Cancún 306, en Tulum 8, en Soledad 112, y en Puerto Morelos 2, y en Isla Mujeres 9. En total, hacían un total de 543 escuelas particulares. Hoy no sabemos cuántas. ¿Por qué? Porque de lo que fue marzo, que iniciamos la pandemia y el cierre de escuelas, hoy no sabemos cuántas escuelas particulares subsisten. Desde luego, las más robustas han mantenido, bajaron sueldos al 50%, han mantenido de alguna manera su nómina, han tratado de contener a los padres de familia, la matrícula se vino abajo. Entonces, hoy las escuelas particulares están sufriendo sustancialmente. Y no solamente hablo de escuelas particulares desde preescolar a bachillerato. Hoy las universidades están también sufriendo, aunque las universidades y los bachilleratos se ha observado que están teniendo también un repunte porque los tecnología y son los que tienen la posibilidad de estar frente a las pantallas por un poco más de tiempo sin tener el hastío formal de acudir, y aparte porque pueden indagar en portales, en destinos, en bibliotecas virtuales, en diferentes líneas, en redes sociales, que entonces indagan, investigan y entonces entran al diálogo con sus docentes. No sucede lo mismo con chicos menores o que sean de secundaria, primaria y menos preescolar, que es donde realmente se han registrado descensos notables, sobre todo preescolar. La deserción es amplia. Los padres de familia evidentemente no están dispuestos a pagar ni una colegiatura ni a mandar a sus hijos a estar frente a un monitor cuando los chicos están demandando, niños de 4, 5 años, 6 años, la dinámica de la motricidad, la dinámica de la estimulación que debe ser diversa, y esto hace que entonces sea muy difícil hasta para las escuelas contener la atención de estos niños. Cuanto y más la atención de los padres por pagar de algo que ellos mismos dicen, yo me estoy haciendo cargo de la educación de mi hijo en mi casa y todavía me cobran. Entonces, entramos en que la sociedad entra a complejidades ya, contradicciones fuertes. Educación de calidad a partir de tu casa. Suena bien porque finalmente la educación formal debería de estar generada por la escuela, pero la educación informal y no formal está generada desde el hogar. Sin embargo, eso es un concepto muy bien teórico, pero no práctico para un padre de familia. Así es que un padre de familia lo único que va a decir es, me lo quedo en mi casa, veo la forma de cómo lo entretengo, le desarrollo actividades físicas y motrices, pero lo saco de la escuela. Vienen confrontaciones bien fuertes. ¿Cuáles son? Si no estoy de acuerdo con la escuela, con la modalidad a distancia, ¿qué hago con mi hijo en mi casa? Porque tengo que estar certificado el nivel académico. Y si lo retengo en mi casa y le doy homeschooling o educación en mi casa, pues resulta que no va a tener la certificación. Entonces entramos en contradicciones importantes. Por un lado, la escuela particular tiene problemas económicos serios de deserción. Por otro lado, el padre de familia que sabe que puede quedarse con su hijo, pero no le puede dar la certificación. Y por otro lado tenemos las escuelas públicas que ellos están aparentemente abiertos a atender a los chicos que quieran inscribirse, salvo que las modalidades que tiene no son las más novedosas, porque sabemos perfectamente que en el Estado muchas escuelas públicas no tienen los recursos ni el despliegue tecnológico para atenderlos. Entonces, estamos realmente en una situación un poco compleja y que por más que hace todo lo posible el Estado por restablecer mecanismos de apoyo, las escuelas públicas no todas tienen internet, no todas tienen las tecnologías, los maestros mismos no están formados ni diseñados para dar clases a distancia. Entonces, creo que estamos en algo bastante anormal pretendiendo buscar la normalidad. ¿Y la normalidad de qué? Porque ya con estas variables tan alteradas, podemos saber que nunca vamos a llegar a la normalidad. Así es. Bueno,
La normalidad, cuando nos referimos casi siempre a la normalidad, pues es a lo que teníamos acostumbrados, a lo que sucedía cada momento. Claro, tenemos una variante muy fuerte, que estamos hablando del coronavirus, que vino a afectarnos, la pandemia, y en este caso, pues, por eso era la discusión de la nueva normalidad, pues yo no le veo, o sea, no es una cuestión de nueva normalidad, es una adaptación que tenemos que hacer de acuerdo a un factor externo. Pero lo que comentas es muy interesante, no me lo había puesto a pensar así, pero sí es cierto, todos los niños de preescolar, kinder mismo, primaria, misma secundaria, necesitan un concepto de educación o una cuestión pedagógica muy diferente. Ya uno de preparatoria, high school y casi universidad, pues ya sabe a lo que va, ya sabe a lo que le tira. También son medio inquietos los de preparatoria, pero bueno, ya son más sentados. Pero yo me quiero imaginar a todos esos niños de primaria que gran parte de su educación, más que aprender que las matemáticas, que la historia y todo eso, es también el contacto social, cosa que también les afecta a los mayores, pero a estos niños, por ejemplo en kinder o el mismo primaria, donde se aprende jugando o se aprende con técnicas pedagógicas que son divertidas y que les llama la atención, pues estar delante de una pantalla, pues yo prefiero ver Peppa Pig o no sé, Backyardigans o cualquier cosa así que estar viendo al maestro o maestra o esas filmaciones viejas que todavía tenían nuestro sistema pedagógico a distancia, la telesecundaria, ¿no? Que era un tipo ahí hablando con dibujitos y sus cartelones y cosas así. No es lo mismo, no funcionan. Por el otro lado, cierto, comentas la situación de que pues, las escuelas privadas pues están perdiendo matrículas, sí lo supe, y mucho, por las mismas escuelas donde estudió mi hija y todo, donde han sido varios problemas. Uno, los papás dicen que pues no gastan lo mismo y entonces yo no estoy pagando aire acondicionado ni electricidad, ¿para qué me cobran tanta colegiatura y me tienen sin cuidado? Las escuelas también han hecho, la verdad, el esfuerzo de bajar a hacer descuentos especiales y todo eso, aunque el papeleo, el pago de maestros, aunque digan que les pagan 50%, también es muy relativo, y a esto también ya entra ahorita con la nueva ley laboral y todo eso, de que pues, están usando sus recursos y eso se tiene que arreglar los maestros y las escuelas. Son varios detalles, pero, volvemos a lo mismo. Yo soy padre de familia, claro, mi hija ya está en bachiller, ya es preparatoriana, ya está en otra cosa. Ella misma me lo dice que lo sufre mucho el hecho de la falta de contacto social, claro. Esa convivencia con los compañeros. Mi hija, pues, voy a usar ese ejemplo porque es el que tengo aquí al lado, en cierto modo, pues es una persona que aparte que es muy estudiosa, es muy aplicada, etcétera, pues es la que todo el mundo le pregunta o ayúdame a hacer la tarea o todo eso, y pues ahorita ya no hay esa convivencia, ya no hay esa situación social, dijeron un ecólogo, ¿verdad? Que pues no tiene ese poder social de que pues, te ayudo o no te ayudo y todo ha sido vía a distancia. Eso ha afectado la educación, no sé qué vaya a haber como resultado final, yo creo que tú tendrías una mejor apreciación y me gustaría que lo comentaras. Si este bache de este año más lo que todavía falta, como tú dices, que a lo mejor para agosto, nos va a afectar en la calidad educacional de veras para todos los que están ahorita o que pues, están a distancia, y qué va a pasar más adelante cuando logremos encontrar la fórmula para volver a regresar a una cuestión más social o más a una escuela un poquito más tradicional, entre comillas, o por lo menos encontrar los medios nuevos que ahorita ya se encuentran, los nuevos sistemas educativos para distancia, eso. Si este bache de desconocimiento que tuvimos por parte de las autoridades educativas, por parte de los mismos maestros y sistema pedagógico, que porque les agarró de sorpresa. Yo mismo ayer comentaba que estas reuniones que tenemos en Zoom y todo eso a nivel trabajo, empezamos de la patada y se nos cortaba la comunicación y había broncas, y ahorita ya tenemos una mejora en eso. Pero todo ese proceso de aprendizaje que hemos tenido nosotros también en empresas y en trabajo, también lo han tenido los alumnos y a los maestros y las escuelas. Y eso yo creo que sí nos va a causar, o ya nos causó, un bache educativo que habrá que remontar en tiempos siguientes. Eso queda como pregunta. Y por último, otro de los detalles también que han sufrido las escuelas particulares es el hecho, pues como lo sabemos, por negocio, digo, no, como tú dices, hay algunas que están apoyadas por fundaciones, por la gran mayoría no. No las veamos tampoco como elementos certificadores, que ese es el problema. Digo, ellos tienen sus formas de hacer todo eso. Yo creo que debemos de verlos por la educación y por todo lo que ellos transparentan. Pero la gente deja de o pagar matrícula a sus hijos, uno, porque también se encuentran sin trabajo. Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo o con los ingresos súper reducidos. Y yo en mi caso estoy bien, pero cualquier persona que pudiera pagarle una escuela de high level o alto nivel,
de colegiatura alta, que con altos reconocimientos educativos, bla, 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 a su hijo, pues se da cuenta que no puede pagar esas colegiaturas, entonces tiene que disminuir el nivel de la escuela o por lo menos del gasto del pago, ¿no? Entonces, vámonos por las dos. Ese problema que tenemos y platícame, ¿sí va a haber bache? ¿Tú sí lo sientes? Bien. Mira, yo creo que estás tocando temas muy interesantes en términos de procesos educativos formales. La primera consideración que te puedo decir, voy a empezar por esta línea, es que todo este impacto que genera la pandemia deja entrever una necesidad de transformación del campo educativo. El campo educativo estaba muy confiado en su esquema tradicional, presencial, y la pandemia vino como a dar una sacudida de qué tanto las escuelas tenían que irse a la tecnología, ¿no? De empezar a modificar sus esquemas. Bueno, fue muy abrupto porque a la larga ni siquiera hubo una reflexión si preguntaban si quería o no cambiar a la modalidad tecnológica, simplemente fue súbito. Esto hizo de que entonces emergentemente las escuelas buscaran, como todas las instituciones y hasta como todas las empresas, esquemas tecnológicos. Y lamentablemente algunas escuelas lo encontraron o ya tenían alguna fortaleza, otras no, y la mayoría tenía debilidades. Pero algo más, sus docentes ni siquiera para manejar la tecnología. Entonces, el bache vino fuertemente cuando los docentes, al no estar preparados, generó también un rezago y un impacto fuertísimo, porque dejó entrever que la educación ni estaba preparada, ni los dos estaban preparados, ni las escuelas estaban preparadas, y entonces esto deja mucho que desear. Los padres de familia aprovechan eso para poder decir, mira, lo que me estás ofreciendo a cambio de tu cuota. Lo usan como un pretexto, cuando en el fondo era más fácil que el padre dijera, mira, no tengo para pagarte, que es más sano decir, reconozco que no tengo para pagarte, a querer desvirtuar el trabajo de muchos docentes con mucha calidad, con mucho esfuerzo y con mucha entrega hicieron para que un padre de familia con la mano en cintura dijera que no está de acuerdo por la calidad, porque en el fondo lo que no quería aceptar es no tengo dinero. Entonces, esto se observó en muchos colegios, cómo los padres de familia articulaban discursos de no calidad cuando tenían una calidad aceptable y que posiblemente podía ser pagable. Vino también el discurso de que las escuelas, al estar cerradas, no pagaban los mismos gastos. Sin embargo, la pregunta que uno le haría a cualquier restaurantero o cualquier hotelero, por estar cerrado, tú dejas de pagar el mantenimiento de la luz de tus aires acondicionados, pues te va a echar a perder hasta tu refrigerador. Entonces, las escuelas que tenemos computadoras en los salones y que entonces no hay aire acondicionado que se prenda, pues se va a deteriorar. Y se empieza a deteriorar el edificio y tienes que hacer limpieza y tienes que hacer miles de cosas. Los contratos de luz no los puedes cancelar, el contrato de luz es permanente. Los contratos de internet son permanentes y por año. No los puedes cancelar porque hoy no hay servicio, entonces córtamelo y cuando haya clases me lo vuelves a instalar. No es así. Los gastos siguen fijos, siguen permanentes. Y eso del padre de familia, a algunos se pueden dar cuenta, pues son empresarios o no, otros no se dan cuenta y otros argumentan que entonces los gastos no son los mismos. Pero son argumentaciones que justifican solamente el decir, no tengo dinero, no te quiero pagar o no te puedo pagar, en vez de irse al esquema de devaluar el nivel educativo. Por un lado, es esa devaluación que genera una opinión pública, pero por otro lado, tenemos también de que las mismas escuelas, al no estar preparadas, tienen que implementar urgentemente mecanismos de actualización de docentes y tienen que entonces llevar a maestros también en otras disyuntivas. No te puedo pagar el 100%, pero te obligo a que te capacites. ¿Por qué? Porque estamos bajando el nivel educativo. Entonces, viene una contradicción también. Te pido más, el trabajo es más extenuante, pero te voy a pagar menos. Entonces, en todos lados se vieron contradicciones y a todos les empezó a afectar. Entonces, sí es cierto que por un lado la economía afecta, pero algo más también, los mismos maestros al meterse al tema de la tecnología, no solamente reciben un impacto emocional, porque no es lo mismo tener la relación con sus alumnos y empezar a trabajar con ellos, sino que también empiezan a tener
el impacto emocional de estar confinados, de tener que diseñar, tener que trabajar mucho más tiempo. Antes sabían que tenían un horario y salían a una hora, y los alumnos o los padres de familia los tenían en citas muy programadas. Llegó un momento en que un maestro, la vida de un maestro estaba tan desbordada que a las 11, 12 de la noche tenía al papá quejándose, llorando, al niño a las 5 de la tarde diciéndole que no entendía, y entonces el profesor no descansaba, y no descansan muchas veces porque todavía siguen una actividad así fuerte. ¿Cuánto y más entonces el impacto emocional a los estudiantes que no lograban entender muchas cosas, la tecnología, la tolerancia, la diversidad de estímulos, que de alguna manera las pantallas no es lo mismo? El niño normalmente tiene una necesidad de que solamente soporta un estímulo unos cuantos segundos y ya requiere otro estímulo. Y entonces, cuando esto no sucede porque además no está confeccionado a variación de estímulo, resulta que entonces ya hay aburrimiento, ya hay desesperación, no quiere abrir la computadora, ya no quiere ir a clases, no quiere ir a clases, no levantar la pantalla de la computadora, le dicen al papá que ya están hartos, que no quieren ya más escuela, y entonces el niño descubre otro tipo de relación en su casa, descubre otros estímulos, se distrae, y entonces la escuela ya no viene a ser un factor importante. Y el otro tema es que el padre de familia tenía la escuela, tenía una doble función. Sí. La doble función es, por un lado me lo educas y por otro lado me lo cuidas. Así es. Y entonces cuando el hijo llega a casa y le dicen solo te lo educo, pero ya no te lo cuido, entonces viene el grito en el cielo, porque hoy les rompieron la transparencia a las amas de casa de todo lo que hacían, de ir a unos al café, otros al mercado a preparar la comida, otros a cuidar al niño pequeño, etcétera. Hoy tienen todo el mundo encima. Entonces es evidente que todas estas secuelas emocionales generan impactos en estas generaciones de estudiantes. Para empezar, todos estos niños van descubriendo que existe el tema pandemia, que es algo que pareciera al principio no entendible, después se van adecuando. Y uno lo ve porque hasta niños de preescolar andan con sus cubrebocas, y uno les pregunta, ¿por qué traes tú eso? Ah, porque ahí anda un virusillo que nos puede entrar. Ah, ok. Ya van entendiendo que hay una bacteria, un virus que de alguna manera puede entrar a tu cuerpo y ellos tienen que cuidarse. Y lo ven como una práctica cotidiana. Y ven que los grandes lo hacen y ven que los chicos lo hacen. Claro. Pero algo más, la vida del confinamiento es algo que es insoportable para los niños. Ellos necesitan actividad, necesitan ejercicio, necesitan mucha estimulación, pero necesitan la relación con sus compañeros. Así es. ¿Cuántas entrevistas tenemos con los niños diciendo, extraño mi escuela, pero más extraño a mis amigos? Así es. Entonces dices, no es el amor a la escuela es justamente el espacio que nadie puede sustituir, porque la escuela no es más que el vínculo humano que se genera y que a partir del vínculo humano construimos conocimiento, construimos cultura. Si esa relación de ese vínculo humano no se genera, se limita la posibilidad de la cultura, de los hábitos, de las prácticas sociales. Y esto genera, de alguna manera, secuelas en el carácter, en el temperamento, en la tolerancia, en las expectativas de vida. Y esto, finalmente, llega a algunos, generan tristeza, depresión, otros, por el contrario, hiperactividad. Entonces, vamos a tener diferentes modalidades. Y esa sí, claro que genera una marca importante. Hoy puedo decir que a partir de la pandemia, estos chicos de preescolar, primaria, secundaria, y bueno, todos estamos teniendo un rompimiento de nuestra transparencia socioemocional, de la relación de compañeros, de amigos, que el simple hecho de abrazarse, jugar, que cuando juegan y hasta se abrazan porque me dieron un gol, y el hecho de compartir el sudor, eso es algo que no lo pueden ahorita tener. Y es un tema que es extrañable. Es extrañable, y hay un detalle muy importante también. Yo estaba pensando, cuando nos reunimos con varias personas, etólogos, entre ellos, que son de comportamiento animal, pero se parece mucho también al del hombre, es el hecho básico de que tal vez terminemos llamando a esa generación como la generación de la pandemia, por este tipo de detalles. Las afectaciones sociales, el sociólogo Víctor Machuca también comentaba hace unos días, estamos platicando de esto, de los efectos secundarios, decía,
pues nos está rompiendo los esquemas. Habrá que hacer nuevos estudios, habrá que probar nuevas teorías, sacarlos, y bueno, hipótesis, y sacarlos y a ver qué pasa. Vamos a ver, tenemos saludos, ya que estamos a la mitad, lo vamos a aprovechar. Tenemos saludos por parte de Rosy Méndez, saludos a los del panel. Eis Reza, saludos desde Calpupac, Estado de México. Antonio, saludos al panel también. También de María Patricia Pinto Gordillo. Esta es una pregunta, te la voy a decir y ahorita vemos. ¿Debería haber ya planeación estratégica para la nueva realidad? Además, a estas fechas los niños están hartos de clases en línea. Pues ya lo estábamos platicando y vamos ahorita a platicar sobre la estrategia. Y María Patricia Pinto Gordillo propone de hacer escuelas abiertas, pero escalonadamente. Eso es un proyecto que se habló algunas veces, pero tal vez no estoy muy de acuerdo, pero ahorita también lo platicamos. Saludos por parte de Goretti. Goretti, un abrazo. Dani Palacios, ¿por qué la pandemia la combaten con prohibición y no la combaten con capacitación? Bueno, eso es otro tema que sería interesante. Lo que pasa es que la prohibición no es que sea prohibida, no es que prohibamos, simplemente estamos evitando la propagación de la epidemia. Eso ya lo hemos platicado en otros programas. Su seguro servidor, si se van a un programa de hace un año, que precisamente que empezaba la pandemia, que estuve con el sociólogo Víctor Machuca y yo les platicaba qué debía de hacerse y por qué era el distanciamiento social, y lo que queríamos evitar era la transmisión del virus. No porque no les vaya a pegar, a todos nos va a terminar dando. Eso que les quede bien claro, y se los digo, palabra de biólogo. A todos nos va a dar. Solamente que a las personas que les dé más fuerte y todo eso, si no hay tanta gente contagiada, tienen más oportunidad de tener atención médica pues de calidad y bien, y los sistemas de salud se saturan. No hay sistema de salud en ninguna parte del mundo que pueda aguantar esto. Entonces, sí se los digo sinceramente hablando. Por eso también lo escalonado queda mucho así. Vamos a esperar a que esté la vacuna y que esté todo. Elisa Trujillo, un abrazote, también nos manda saludos. Básicamente, ya llegamos a la mitad. Salió esa pregunta, no sé también si te refieres contestar la cuestión de por qué no se hace la cuestión escalonada y pues el hecho de si ya se están haciendo algunas estrategias. Bien, yo creo que, mira, hay varias cosas. Primero, la generación, yo creo, dice generación pandemia, yo le llamaría coviciana, ¿no? Porque el tema COVID, porque el otro tema, por ejemplo, cuando vino la influenza, pues también era otro tema casi de pudo llegar a pandemia, y ahorita cualquier enfermedad puede llegar a ser pandemia. Por eso a lo mejor hablar de covicianos, pues habla de al menos ponerle el sello de que al menos fue la pandemia de COVID, porque quién sabe cuántas pandemias podamos tener en el futuro. Exactamente, todavía falta. Entonces, pero bueno, por ahí va un poquito y digo, yo me atrevo a decir que es la generación coviciana. Por el otro lado, el tema del escalonamiento, yo creo que es posible hacer el escalonamiento siempre y cuando tengamos muy claro y consciente el termómetro epidemiológico. ¿Por qué? Estaba establecido por parte del secretario de Educación que se podía establecer la actividad de clases de manera ya voluntaria que toman la decisión los estados, siempre y cuando cada estado estuviera en lo que sería semáforo amarillo. Sino, y particularmente marcó que si en verde todos se podían ir a clases presenciales, pero en amarillo marcó que en enero del 2021 podrían ser una decisión voluntaria de los estados que estuvieran en esa condición de semáforo amarillo. Y hablaba de Campeche, hablaba de Chiapas y llegó a hablar de Veracruz, cosa que cada vez se está haciendo un poquito más lejano porque vino el repunte de la pandemia. Si en esa fase estuviéramos en amarillo, podría entonces generarse el tema escalonado. Y el tema escalonado, como ya se estaba diseñando, de hecho me tocó estar en reuniones con la Secretaría de Educación de aquí del Estado de Quintana Roo, donde ya se estaba planteando que al menos, si no el 50% de la población de cada aula, que mucho tendría que ver con el tamaño de las aulas, porque hay escuelas públicas o privadas que de acuerdo al convenio de su SEP, o al menos a su registro, las dimensiones de sus aulas son muy grandes y entonces podían caber un poquito más de 12 alumnos, podían tener hasta 15. Sí, claro. Hay otros que tienen más limitantes y podían llegar hasta 10, pero al menos era parte del escalonamiento que se estaba planeando, y en donde se pedía que un día estuvieran los presenciales y los demás alumnos, los otros 10, estuvieran en su casa a distancia, todavía en línea, para estar trabajando. Esto obliga a que hubiera dos modalidades de maestros, los que estuvieran recibiendo a los primeros 10 en el aula dándoles clase
y otro profesor del mismo nivel tener que estar en la línea atendiendo a los otros 10. Se habló que entonces mejor ese mismo profesor lo atendiera desde temprano, media mañana, y la otra media mañana a los otros a distancia. Y entonces era otra posibilidad. Ha habido modalidades donde se ha sugerido que unas materias se den en lunes y otras materias se den en martes, para que los alumnos que tomen clases presenciales el lunes les toque el martes tomar las otras materias en línea, y entonces los que estuvieron en línea en lunes puedan ir el martes a clases. Así se han diseñado algunas cosas. Se han diseñado hasta dividir maestros para que puedan escalonarse. Sí ha habido esa estrategia de escalonamiento, y ese escalonamiento obedecerá a las posibilidades de cada colegio. Hay colegios del sector público que tendrían que dividirse escalonadamente, y en la mañana tienen unos y en el mediodía otros. Otros se han hablado hasta de en las mañanas atender una parte y en las tardes, si la escuela no tiene turnos vespertinos, atender en la tarde a la otra parte. Pero como veremos, se requiere que el maestro esté todo el día dando clases, o doble tripulación de docentes, unos para atenderlos de la mañana y otros para atenderlos de la tarde. Entonces, hay muchas formas de escalonar, y va a hablar de los recursos de las escuelas. Y hay pocas escuelas que tienen un despliegue fuerte. Un ejemplo que yo puedo decir es que en la escuela donde estamos nosotros, ahí ya se adquirieron cámaras en el salón para que el profesor tenga a la mitad de estudiantes presenciales, y la misma clase que está dando a los presenciales se esté transmitiendo a los que están en línea. Se requiere tecnología más desarrollada, porque se requiere, nos estamos usando 2 cámaras para que vean al maestro de frente y para que vean al maestro, y no solo al maestro, sino al grupo que está, y que el alumno que está presencial interactúe con el que está a distancia, y el que está a distancia, cuando opine, sea visto en pantalla y escuchado, y entonces se genera una relación de ida y vuelta. Esto hace que el maestro no se desgaste más que dar una sola clase. Sí, claro. Y los alumnos se van alternando. Pero esto habla de un despliegue tecnológico, de economías. Y las escuelas que hoy tenemos no están a ese nivel, porque lo que estamos hablando anteriormente en esta plática es que muchas de ellas se han venido al piso económicamente. Y todavía es mucho pedirles que desarrollen un despliegue tecnológico. O lo inviertan. Y por otro lado, pedirle que a los maestros que le está pagando en la mitad de sueldo tengan que atender todo el día a todos los alumnos, llega un momento que se convierte esto descomunal. Y que entonces lo que van a tener ahora las escuelas es deserción de docentes y la búsqueda de docentes que quieran tomar estas jornadas laborales, y que además vengan con la habilidad de dar clases presenciales y dar clases a distancia. Por eso es muy complejo. Y no es que no haya habido propuestas y estrategias de escalonamiento. Existen las propuestas, hay propuestas muy inteligentes y muy audaces, pero son todos los temas los que nos orillan a tener que ver cómo van a estar los tiempos del día. Unas partes en la mañana, otras al mediodía, probablemente en las tardes, para sacarle provecho a las instalaciones, pero todo nos está hablando de tripulación de docentes que tienen que enfrentar la doble carga, la sesión presencial, la sesión virtual, y luego hay que atender tareas. Y la pregunta es, ¿quién va a calificar tareas para que al día siguiente las dos modalidades, a distancia y presencial, tengan un feedback o una retroalimentación diciéndole, vas por aquí, vas bien y no? La escuela, la Secretaría de Educación Pública abrió también en estas modalidades, está intentando abrir en la modalidad de voluntariado lo que serían los centros de atención comunitaria, que son estos centros comunitarios de aprendizaje para poder atender a niños rezagados. ¿Por qué? Porque reconoce que bajo esta modalidad a distancia tenemos un gran número de niños y de jóvenes con rezago de aprendizaje. Lo que preguntaba yo. Está pidiendo que haya el registro de que las escuelas se propongan como centros de comunitarios de aprendizaje para que sean atendidos estos niños o estos jóvenes.
y solamente está permitiendo de manera voluntaria las escuelas que tengan esos niños o alumnos con rezago, y por el otro lado se les está otorgando el permiso de que solamente 40 minutos en una semana o en 2 días de la semana pueden atender a estos niños, lo cual puede representar un acierto o un desacierto. ¿Y por qué el desacierto? Porque no permite aún más que un número restringido de alumnos. Solo 40 minutos. Si uno lo piensa desde otro ángulo, dirías, a ver, por 40 minutos tengo que abrir aires acondicionados, tengo que pagar docentes que lleguen a atender a esos chicos, tengo que establecer internet, tengo que establecer todo. Y uno diría, ¿es posible? Sí es posible. ¿El tema es un acto voluntario? Sí. Aquí la tarea es que entonces voluntariamente piensa que con estos rezagos van a empezar a abrir las escuelas y gradualmente van a empezar a nutrir, de acuerdo al semáforo, el que más alumnos logren llegar al salón. Pero por más alumnos que logren llegar al salón, no podrán rebasar más allá del 40 o 50% máximo de cupo en el aula por la sana distancia. Entonces, hoy la modalidad es un gran esfuerzo por tratar de hacer que esos niños rezagados vengan al aula, pero con todas las dificultades operativas que esto demanda. Sin embargo, hay la necesidad y el interés del Estado de poder atender a estos chicos con rezago, porque a la larga van a ser ya no solamente a los niños que llamaríamos que son de la generación coviciana, sino que además son los rezagados más poderosos en procesos educativos, porque hay niños que a pesar de que están a distancia, que casi les dan asesoría para adelante, y entonces requieren un acercamiento. Y muchos de ellos a veces se sospecha que más que el acercamiento en temas de aprendizaje, es el acercamiento de aspectos socioemocionales, que justamente están al margen de esta condición de relación, que necesitan ser recuperados socioemocionalmente para restablecer su condición de aprendizaje. Entonces, demanda un gran trabajo y es necesario abrir centros escolares en alguna modalidad, con sana distancia, con todas las normas de seguridad, de salud, pero es necesario empezar a abrir porque empieza a haber efectos y secuelas importantes en el campo socioemocional. Y esto es un elemento que no podemos hacer de lado y que tenemos que hacernos cargo como educadores para atender todos esos efectos que la pandemia está generando en la sociedad. Si no hacemos este esfuerzo, el concepto de la educación se nos viene al piso. No somos educadores solo porque tienen que aprender matemáticas o ciencias. Somos educadores porque también tenemos que hacernos cargo de los impactos socioemocional que la relación humana genera. Si no, entonces viene un cuestionamiento serio de que eres docente, de que eres educador, si los elementos esenciales de la vida humana no son atendidos. Si queremos educar para la vida, hazte cargo del problema socioemocional. Si queremos educar para la productividad, entonces hazlos a un lado y solo dedícate a trabajar con los buenos, lo cual suena bastante violenta esa postura. Entonces, creo que en esa parte sí coincido que debe haber un tema de escalonamiento, que ha habido intentos, que ha habido propuestas, no podemos decir que no las ha habido, sí, pero que lamentablemente hoy el semáforo, como marca al menos la zona norte, nos detiene sustancialmente. Y el tiempo que nos falta todavía para arreglar esto, yo digo, no se me asusten, pero yo veo nuevos protocolos de vida o normalidad, ya le llamemos como normalidad, hasta dentro de 2 años, donde ya tengamos la verdadera cuestión de rebaño, donde ya estén vacunados, donde, digo, piénsenle, somos millones de habitantes, hagamos un pequeño pensamiento, ¿no? Hay gente, y no me puedas mentir, doctor, creo que tocó más o menos por la misma generación que tuvimos la famosa erradicación del sarampión y de la viruela, y nos fueron unas cadenas, y fueron cuántos años para eliminar en México, pues es lo mismo, o sea, y el COVID no va a desaparecer, el COVID es un coronavirus, el COVID evoluciona, ya hay como 19 cepas, va a terminar convirtiéndose en un tipo de gripe, sí, porque también evolucionan hacia no matar al hospedero, no le conviene al virus le conviene que siga explayándose. Entonces,
Pero al final de cuentas sí nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado los métodos de educación, nos ha pegado a nivel de empresas, ya lo sabemos, lo habíamos comentado, esta forma de reunirse, esta forma de trabajar en casa, también ocurre con la educación. Totalmente la razón que te doy, mi estimado maestro, de la cuestión social, la psicosocial, todo eso es muchísimo, muy importante. Es más importante que aprender a hacer una ecuación algebraica, porque básicamente algunos van a ser sociólogos, otros ya nunca más las van a hacer, pero eso es una realidad. Estamos ante una generación, vamos a decirle COVID, que vamos a ver sus resultados de este experimento, porque no puedo decir que no sea otra cosa, es un experimento lo que estamos viviendo ahorita con todos los educandos, o sea, con todos los chicos y chicas que tienen, que están en la escuela y aprendiendo. No me han llegado más preguntas, no me han llegado más cuestiones, pero yo creo que todo el mundo está saludando y todo eso, y se nos está empezando a acabar el tiempo, así es que, maestro, doctor, bueno, casi doctor, doctorante, ¿me podrías dar como así de colofón, ya para concluir, un epílogo de qué esperamos para un futuro próximo? Danos esperanzas, ¿no? O sea, nos están oyendo padres de familia, nos están oyendo todos, mi hija no dudo, lo ha de estar viendo, le dije, velo para que veas que no es broma mía ni es broma, chécalo. ¿Qué esperamos? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Tú cómo ves las fases? ¿Cuánto tiempo ves? Muy aproximados. Sé que en esto dependen muchas variables y cuando hay muchas variables el resultado tiende a cambiar mucho, pero de tu perspectiva, de profesional que eres. Mira, yo solamente puedo decir que efectivamente, así como tenemos secuelas que el COVID está generando en temas de vías respiratorias y de otro tipo de secuelas en otros órganos, también el campo emocional nos puede dejar secuelas si no son atendidas. La primera consideración. Yo creo que las escuelas deben de empezar a hacer estrategias de empezar a abrir de manera gradual o semipresencial por la necesidad de aminorar la secuela socioemocional en primer término, y después el trabajo dijéramos, del desarrollo del conocimiento formal, que para mi gusto en este momento debe estar en segundo término, cuando el campo socioemocional debe estar en primer término, porque también tiene que haber mecanismos de apoyo, así como existen brigadas para tener que atender a los gente que se está dando COVID y se le están dando medicamentos preventivos, etcétera, etcétera. Tenemos que desplegar también estrategias en el campo socioemocional. Es evidente que todos los pacientes que dan COVID están en el campo emocional, les está afectando. Hay pacientes que les entra hasta una paranoia impresionante, que no se quieren morir, y entonces viven el COVID, que a veces les da con cierta simpleza, pero lo viven como si estuvieran, en verdad, estuvieran muriendo. Lo que uno descubre es que hay una gran psicosis y un gran miedo a morir, y que entonces el COVID viene a aflorar todos estos esquemas. No quiero decir que los niños y los jóvenes ya lo puedan estar viviendo, pero empiezan muchos jóvenes a vivirlo así, porque he visto jóvenes en ese momento de crisis pensando que ya tienen COVID y que se van a morir. Sí, claro. Hay una parte un poco paranoica en esa parte. Yo creo que las escuelas tenemos que empezar a abrir de manera gradual y de manera semipresencial, al menos las que ya están preparadas. No podemos bajar la guardia en aspectos de sanidad. Creo que aquí el Estado lo que debe hacer es vigilar que las escuelas que tomen la decisión de abrir estén bajo las reglas formales de higiene, de salud, de distancia, de señalamientos, de cuidados extensos para permitirlo. Aún con eso hay riesgos de contagio, porque como decías bien, ojalá fueran no solamente los maestros, los niños mismos son transmisores, y no solamente eso, vienen desde casa y entonces pueden generar todo un contagio. Creo que una estrategia también importante es al menos salvaguardar toda la plantilla docente del Estado y privados, porque son de alguna manera elementos estratégicos de desarrollo de una sociedad. Uno de los más fuertes. Bueno, uno de los fuertes, porque vamos, el sector médico viene a ser un papel, el sector educativo, y bueno, de alguna manera tenemos que hacer una revisión, pero ver que esto va a generar una dinámica. Una de las cosas que se ha observado es que la dinámica económica se ha detenido también por el tema de las escuelas, porque las escuelas, quieras o no, la segunda parte de la cual hablaba de que era dijéramos, la guardería de nuestros jóvenes y nuestros niños, viene a ser el que permita que los padres de familia salgan a generar productividad. Entonces, si lo vemos de este ángulo, desde un punto muy, muy funcionalista,
la escuela tiene también la labor en un momento dado de ser una contención para permitir cierto proceso productivo. Y bueno, lo que estoy viendo muy reduccionista, muy funcionalista, pero finalmente parte de ello para poder fortalecer. Si queremos que toda nuestra población se empiece otra vez a recuperar económicamente. Mi pronóstico es que ojalá en agosto a más tardar, pudiéramos estar en semipresencial. Hay una necesidad urgente porque los alumnos sean atendidos y porque de alguna manera otra vez las escuelas entren a ser el espacio del vínculo de relación humana, que eso es jamás es insustituible. Y aunque dijeran que ahora las escuelas están en las computadoras y en las pantallas, esto es falso. Hoy queda en evidencia de que la escuela jamás podrá ser sustituida por la relación social. Así es. Así de que mi pronóstico alentador sería esperar que en agosto, al menos a más tardar agosto, estemos en semipresencial porque es urgente atender a estos chicos. O sea, el siguiente ciclo escolar, por lo tanto, la opción primaria, secundarias, kinder, preescolar, etcétera. Tenemos una pregunta por parte de David Albores, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero ahí va. En términos operativos, ¿hay apoyo por parte de la autoridad para las escuelas privadas en cuanto a trámites y aportaciones que deben realizar? O sea, descuentos en las aportaciones que hacen, o ya ves que están los registros de los alumnos, etcétera. ¿Ha habido algún apoyo por parte de la autoridad? No hemos detectado que haya descuentos en las aportaciones. No dudo que sean negociaciones específicas de cada institución privada que se ha acercado y a lo mejor le han dado facilidades. No estoy enterado yo al menos de ese caso, o no ha sido el caso de nuestra institución. Lo que sí podemos observar es que están abiertos a escuchar, han generado diálogo, y quizá lo que a veces se pide desde escuelas particulares es que o inversionistas que, como todo hotelero, como todo restaurantero, han llegado al Estado a generar inversión a partir de las escuelas y están atendiendo a un sector muy valioso, que son todos los hijos de todos los empleados formales de estos sectores, para que la productividad se genere. Si de alguna manera las escuelas particulares no son escuchadas ni entendidas desde ese ángulo, entonces tenemos un grave problema, que normalmente es enorme para el sector público, dejando de ver las necesidades de las escuelas particulares como inversionistas, sí, como claro, su función social y demás, ¿no? Entonces, creo que en esa parte hay una necesidad de ser más escuchados. Hoy puedo decir que se ha abierto más el diálogo, pero ese mismo diálogo podríamos establecer que las escuelas particulares que sí estén en condiciones de abrir, se les permitan abrir de manera cuidada, no de manera deliberada ni retadora, sino de manera cuidada. Ok. Ok, nos saludan también desde la República Dominicana, José Alberto Paulino Márquez, te mandamos un abrazo. También nos mandan el link de Zoom, ahorita te lo mandan. Y también Fernando Gómez, que te dice excelente, licenciado Hugo. Pues ya se nos acabó el tiempo, mi estimado Hugo Rojas Brito. Es un tema que podemos sacarle más jugo. Ya desde ahorita te digo, a ver si en un par de semanas o algo así nos volvemos a juntar. Y si aceptas la invitación para seguir platicando de esto, porque va a salir cola. Van a haber muchas preguntas, muchos comentarios en Facebook, en Radio Epicentro. Te recomiendo que des una vuelta a la página y vas a ver más o menos para dónde va la tirada de la gente que nos vea, porque quiero recordarte que este programa de radio, aunque ahorita estamos en vivo, se va a seguir transmitiendo y va a quedar guardado en la memoria de Radio Epicentro y va a seguir viéndose en Facebook y en las plataformas que ya hemos mencionado. Entonces, valdría muchísimo, muchísimo la pena, pues, a ver si platicamos para otra reunioncita. Desde luego, con todo gusto, estoy a tus órdenes. Mi estimado, pues antes que nada, deseo Hugo Rojas Brito, te mando un abrazo muy grande. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sé que te van a hacer llegar un reconocimiento por parte de Epicentro por haber participado con nosotros, ya te lo estoy adelantando, porque la verdad ha sido una excelente, excelente plática. Yo creo que todos hemos... Si pueden el reconocimiento, mándenme la vacuna, por favor. Eso ya no podemos hacerlo porque no está dentro de nuestras posibilidades. Te lo digo sinceramente hablando, yo creo que ahorita todos vamos a pedir, oye, no me des bono de fin de año, mándame una vacuna, ¿no? O sea, de plano. Yo creo que va a ser lo más importante. Pero bueno, Radio Epicentro, la radio especializada en gestión de riesgos y protección civil, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Riviera Maya, estado de Quintana Roo, del Carmen. Hoy,
por hoy, 28 de enero del 2021, con el excelente ponente que tuvimos a nuestro maestro Hugo Rojas Brito, que nos vino a platicar precisamente de la nueva normalidad en la apertura de escuelas. Pues ya se nos acabó el tiempo. Mi estimado Hugo, te mando un abrazo. A todos ustedes, queridos escuchas, también les mando un gran abrazo y nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Gracias, Hugo. Un abrazo. Muchas gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Ya estamos fuera, chicos. Gracias. Se portan bien. No hagan travesuras.